Y hasta aquí el psicólogo Juan Manuel García Martínez, a quien tengo el gusto de saludar. Y antes de introducirnos al tema de hoy, justamente le estaba diciendo en el corte que pues como que estamos medio predispuestos hoy y estamos vestidos de negro casi todos, ¿no? Fíjate que algo muy interesante que pasó cuando estábamos llegando aquí al set, pues nos percatamos de esta casualidad. Sin embargo, bueno, pues en muchos de los comentarios que se hacen sobre el día de hoy, particularmente sobre el día más triste del año, pues también tendrá que ver mucho con el estado en el cual nosotros enfrentemos. Entonces, podremos decir que pues fue una bonita casualidad, bien, Fíjate, sin qué embargo, curioso. al lugar de centrarnos en que sea el más triste del año, ¿no? Que podremos hacer muchas cosas para resolver esto. Irónica coincidencia, pero bueno, grato mencionarlo. Y también hablaremos acerca de un tema muy interesante porque sí puede ser peligroso el querer agradarle siempre a los demás. Puede ser hasta cansado, ¿no? Fíjate que esto es algo muy interesante en el cual nuestros amigos y amigas que seguramente nos están viendo, en muchas de las ocasiones se han sentido bien al ser reconocidos o al ser validados por las demás personas. Y esto hay que entenderlo. Al final de cuentas, cuando nosotros somos consensuados socialmente, ¿qué quiere decir esto? Que alrededor de las personas en las cuales nosotros convivimos nos empiezan a reconocer o nos empiezan a validar nuestras acciones, pues evidentemente es una forma de aprobación de lo que nosotros estamos haciendo. Efectivamente, esto tiene que ver incluso desde nuestro propio desarrollo emocional, desde que somos pequeños, cuando estamos buscando la atención de nuestros padres, sus cuidados y sobre todo poder generar esta necesidad de poder ser partícipes de un grupo como lo que es nuestra familia. Por lo tanto, cuando nosotros estamos creciendo en nuestro desarrollo psicológico, pues nos vamos a percatar que es importantísimo que nos validen, es importantísimo que nos reconozcan y de esta manera vamos a poder tener una salud emocional adecuada en el transcurso de nuestra vida adulta. Pero ¿cuál es el problema y por el cual este tema del día de hoy? Porque cuando nosotros somos adultos, cuando nosotros buscamos la validación o buscamos la aceptación de los demás, en muchas de las ocasiones no nos estamos percatando que podemos estar incluso poniéndonos en contra de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el buscar la aceptación o caerles bien, pues nos va a generar tener unas ciertas conductas las cuales nos pueden poner en riesgo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo en el cual vemos en el desarrollo, por ejemplo, con los adolescentes y que van pasando esta vida adulta, en el punto de querer quedar bien con el grupo y poder acceder a ciertos hábitos o ciertas conductas de consumo de bebidas o de consumo de sustancias y las cuales por la búsqueda de esa aceptación y quedar bien con los demás, evidentemente es muy claro este ejemplo en cómo podemos estar nosotros en riesgo. También vamos a entender que incluso cuando una persona trate profundamente de hacer todo lo necesario para poder quedar bien con las demás personas, pues no está en sus manos, ni mucho menos en su decisión si aquella persona le caerá bien o no. Entonces, algo muy importante es entender que es entendible que nosotros busquemos la aceptación o nosotros busquemos el agradarle a alguna persona por una dinámica social de relacionarnos. Esto es para evitar algún conflicto, evitar algún momento incómodo. Sin embargo, en muchas de las ocasiones no vamos a poder tener los recursos porque no toda esa decisión está en nuestro poder. Entonces, vamos a nosotros a entender que en muchas de las ocasiones, aunque nosotros no le caigamos bien a los demás, nosotros tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras conductas que para nosotros nos hace bien. A lo mejor habrá personas que en un entorno no sea agradable que esta persona, vamos a poner un ejemplo, sea abstemio, que no tome, que no consuma ninguna gota de alcohol y puede ser que ante ese grupo en particular pues no sea alguien agradable porque no comparte las conductas. Sin embargo, la persona que está dentro de esta situación podrá estar en reflexión de que lo que está haciendo es por cuidar su bienestar y sobre todo para quedar bien con él mismo y no con los demás. Fíjate, ¿y cómo podemos diferenciar entre una persona, o sea, entre lo sano de que puede ser el tratar de tener contentos a los demás, a por ejemplo ya una línea como de te tachen como de una persona sangrona, por no decir otra palabra? Fíjate que creo que aquí vamos a encontrar dos puntos muy interesantes. Primero, vamos a darnos cuenta que como somos parte de nuestra naturaleza humana social,
pues nos vamos a percatar que no vamos a estar inmediatamente buscando el conflicto. De una u otra manera, cuando nos integramos a un entorno social, pues vamos a tratar de generar las mismas conductas que se manifiestan en ese lugar. Bien, y ahí podríamos decir, bueno, viene siendo como esta adaptación para poder sobrellevar el día a día. Sin embargo, cuando hay personas que emocionalmente son significativas o están vinculadas con la persona en cuestión, pues nos vamos a percatar que si esas personas nos rechazan, nos humillan, nos desprecian y aún así estamos buscando caerles bien, va a ser un punto muy interesante en el cual tendremos nosotros que estar observando qué está diciendo nuestra búsqueda de aceptación hacia nosotros mismos. Es decir, si las personas que ni siquiera me conocen o ni siquiera están en un trato conmigo están pensando que soy una persona sangrona, pues la realidad tendría que preguntarme si estoy obligado a tratar de buscar relacionarme con esa persona. Al final de cuentas, mucho de esta interpretación pues será parte de la comunicación, en lo cual tendremos la oportunidad de desarrollarlo seguramente en algún otro tema, para entender que nosotros mandamos mensajes. Y esos mensajes pueden ser dentro de los valores de otra persona o antivalores de otra persona. Por ejemplo, si nosotros observamos en la actualidad a personas que les gusta la tauromaquia, ¿no? Y decir, oye, a lo mejor nada más por este gusto, pues a alguna persona ya le caerá mal. Y decir, oye, pero espérate, pero es una de sus gustos, no estamos hablando de la persona. Sin embargo, pues evidentemente esto puede afectar en la relación. O si estamos dentro de los temas que están de moda, por ejemplo, pues algunas personas estarán muy dichosas de platicar lo que hablábamos hace una cápsula sobre el tema de Shakira y de Piqué, y habrá otras personas que ya ese tema ya sea un conflicto. Entonces, al final de cuentas, el querer caer bien a los demás cuando somos adultos, pues va a ser una búsqueda que nos puede poner mucho en riesgo. Más bien tendríamos que tener un contexto de reciprocidad. Si esta persona me trata bien y yo la estoy maltratando, oye, pues ¿qué está pasando? Porque si alguien que le agrado, pues no estoy respondiendo de la misma manera? Mientras no sea una relación de abuso o de deslealtad, pues también tendría que ser un buen punto para pensar con qué personas podemos y queremos agradar bien. Siempre y cuando que con la persona con la cual verdaderamente tenemos que quedar bien es con nosotros mismos, a pesar de que en momentos tengamos que hacer algunas decisiones que no son tan agradables, como por ejemplo el hacer ejercicio, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestros entornos. A lo mejor diríamos no es tan agradable hacerlo, pero vamos a quedar bien porque vamos a cuidar de nosotros. Sí, tenemos que hacerlo para que podamos, pues, como tal, ir generando esas herramientas para nuestra, por así decirlo, nuestro desarrollo a lo largo de esta vida. Pero si bien a lo mejor el tener ese amor propio, como dices, el consentirnos a nosotros mismos, también puede haber un grado de sí ayudarle a los demás. O sea, eso para que quede un poco claro, las personas, hay algunas que disfrutan apoyando a otros. Es como una forma de paga emocional. Claro que sí, al final de cuentas, en esta reciprocidad, en muchos de los momentos, las personas que tienen son las que pueden brindar. Alguna persona podrá brindar el servicio en un centro de acopio, o alguna otra persona en algún hospital, o en alguna otra persona en algún centro de rehabilitación, etcétera, y decir, claro, cuando se puede ofrecer es porque se tiene. Entonces, más bien aquí tendríamos que observar, si tú estás dando por querer quedar bien, pues en muchas de las ocasiones puedes dar todo lo que tienes y no cumplir el objetivo. Más bien es brindarte a ti esa atención, brindarte a ti ese entendimiento, ese quedar bien contigo, y ya cuando lo tengas, poderlo compartir. Y en muchas de las ocasiones, cuando tenemos esta oportunidad, vamos a encontrar a más personas que comparten nuestros valores y que compartan igual nuestros pensamientos, y de esta manera podrán venir relaciones que sean recíprocas, que si yo brindo, ellos también me brindan a mí, y de esa manera puede ser un balance muy saludable. Hay que tener, desde luego, bueno, ahorita que mencionas que agrada a los demás, el cuidado como tal, porque a veces podemos chocar cuando en el círculo social nos encontramos a otra persona que sea similar, y ahí va a haber como un choque, ¿no? O cuando comienza a quedarse solo la persona por no querer agradar, ¿no? Fíjate que aquí estamos entrando en un tema súper interesante, porque en muchas veces se dice, es que respeta las creencias, pero hay creencias verdaderamente muy nocivas, ¿sí? Puede haber creencias verdaderamente muy riesgosas. Más bien un punto importante es respetar a la persona.
pero habrá momentos donde existen algunas creencias en las cuales no tengamos que tolerar y sobre todo nos tengamos que alejar. Pero sobre todo vamos a estar muy al pendiente de cómo estas relaciones que hablan de nosotros al tolerar su trato. Amigo, muchas gracias, desde luego, por un excelente tema. Ya por último, ¿dónde te encontramos? Con mucho gusto, siempre vamos a estar a sus órdenes en el 449-452-9551 y en redes sociales, en Facebook como Re-Espacio Configuración y en Instagram como Re-Configuración. Siempre gustoso de poder recibir sus preguntas y estar en contacto con ustedes. Ahí están apareciendo los datos de contacto. Te vemos la próxima semana. Con muchísimo gusto. Y así nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros, esto es Nuestro Día.